Bien, muy buenos días. Mi nombre es Anderson Melgar Navarro, del curso de Operación de Sistemas de Potencia. El docente es Becero Susco Cicero Miguel y pertenezco al octavo semestre. A continuación, voy a explicar un poco más sobre despacho económico con pérdidas. Bien, en la gráfica podemos observar un sistema de potencia en anillo, donde el flujo tiene diferentes sentidos. Dentro de los flujos o dentro de las líneas de transmisión se producen impedancias, los cuales al tener una distancia considerable nos generan pérdidas. Es por ello que vamos a considerar sus pérdidas. Asimismo, las cargas tienen influencia directa en cada uno de los generadores que inyectan al sistema. Estos, para su análisis, se redistribuyen y posteriormente realizaremos su análisis. Entonces, ¿qué es un despacho económico con pérdidas? Es un problema de optimización que busca minimizar el costo del combustible. ¿Qué quiere decir minimizar el costo del combustible? O sea, buscar el mínimo costo para ambos generadores a una determinada potencia. Bien, a diferencia de un despacho económico simple, esto es más completo, ya que considera las pérdidas. Ahora, el balance de potencia es importante. ¿Qué quiere decir? La suma de las potencias es igual a las pérdidas en la línea más la suma de las potencias en los generadores, ¿no? Formulación matemática y condición de optimalidad. Empezamos por la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? Es la sumatoria de cada una de los generadores, siendo esta suma mínima para que sea óptima. Luego pasamos a la ecuación lagrangiana, donde, em, donde podemos ver que está de la siguiente manera. Luego pasamos a la condición de optimalidad. ¿Qué hacemos en esta condición? Derivamos la ecuación lagrangiana, el cual es la sumatoria de cada una de las potencias de la función de la potencia en función a su costo por un lambda. ¿Qué significa este lambda? El lambda significa un incremento o reducción del costo en función a la sumatoria de la ecuación de equilibrio cuando se hace cero, o de la ecuación del balance cuando se hace cero. Ya. ¿Para qué se adecua o se suma esta función lambda? Para ver o adecuar la función sea óptima. En las condiciones de optimalidad, lo que se hace es, se deriva la función lagrangiana, dándonos la siguiente función, derivada de la función 1 del costo del generador 1 entre 1 por 1 entre 1 menos la derivada del costo entre la derivada de P1 va a ser igual a lambda. Ahora, el modelado de las pérdidas de transmisión de la matriz barra. ¿Para qué utilizamos la matriz barra? Esto nos va a servir para buscar la ecuación de pérdida. Como sabemos, la ecuación de pérdida va a variar. Va a tener una componente cuadrática, una componente lineal y una componente constante o numérica. ¿Qué es? El modelado de las pérdidas se realiza mediante el método de la matriz barra, que expresa a PL, que es la función de las pérdidas, como una función cuadrática de las potencias activas inyectadas. Bien, para realizar el método de la matriz barra, tiene que tener las siguientes condiciones. Primero, B sub K y B sub J debe ser 1PU. Y los ángulos deben ser cero. La diferencia de los ángulos deben ser cero. Ahora, la referencia a la barra SWIM o la barra SLAC, que también la podemos llamar, se aísla de las potencias inyectadas generadoras. Es decir, para el análisis de una matriz barra no se considera, es como si no existiera la matriz barra. No, ya. Ahora, coeficientes de pérdidas de la matriz barra. El modelo de la matriz surge aproximadamente la potencia de las pérdidas activas del sistema. ¿Qué quiere decir? Para hallar estos coeficientes de la matriz, bueno, para hallar el coeficiente cuadrático, lineal y constante o numérico, se hace lo siguiente. PL va a ser la sumatoria de las potencias inyectadas. ¿Qué es una potencia inyectada? Son las potencias que están dando al sistema, o los generadores que están inyectando al sistema. De ahí se deduce que los coeficientes cuadráticos es igual a la siguiente ecuación. Esta ecuación se deduce por la matriz barra, ¿no? Por el comportamiento de la matriz barra, donde alfa 1 es el arco tangente entre la potencia Q entre la potencia P en el punto de operación. Ojo, esta parte es importante. ¿Qué es el punto de operación? Es el punto cuando ahí están las condiciones de generación óptimas, ¿no? Los coeficientes lineales, b sub 0 y va a ser igual a la siguiente ecuación, como podemos observar. ¿Qué es?
es el componente de las pérdidas marginales por unidad, debida a la potencia de la barra oscilante y las pérdidas asociadas a los reactivos. Ya. Ahora, el coeficiente constante se halla de la siguiente manera. Este está asociado a una inyección de potencia activa. Si nos damos cuenta, acá hay una diferencia innata o referente, ¿no? La primera parte se refiere a la variación de los reactivos, la potencia reactiva, y la segunda en la potencia activa. Y los dos es la variación entre barras. Ahora, de estas tres ecuaciones podemos llegar a la siguiente conclusión, que la ecuación de las pérdidas es igual a la sumatoria de P en K de B en KJ por PJ más la sumatoria de B0K por PK más B00. Esta sería la ecuación general de las pérdidas. Ya. Ahora, derivando esto, ¿para qué derivamos una función? Para hallar para optimizar esta función. Entonces, derivándolo nos sale la siguiente función. Este valor representa las pérdidas marginales, es decir, el cambio de las pérdidas totales en megawatt por megawatt, que resulta en un pequeño aumento de potencia inyectada en el generador I. ¿Qué quiere decir esto? Que al derivar nosotros estamos optimizando la redistribución de las pérdidas en función a los generadores. Bien. A continuación, el método de los dos lazos. Para este caso, eh, este método se utiliza para resolver despacho económico con pérdidas, donde siempre el modelo de pérdidas se usa la matriz B y es utilizado y se requiere una convergencia precisa. Se emplea porque cada uno de los generadores PI y el costo marginal lambda del sistema están acoplados directamente con el factor de penalización y pérdidas totales. ¿Qué quiere decir? Cuando consideramos tres parámetros importantes, la variación lambda, las pérdidas y el factor de penalización, es necesario usar el método de los dos lazos. Para el análisis, el cálculo de las pérdidas por marginales se da la siguiente fórmula. Asimismo, el cálculo del factor de penalización de la siguiente forma. El lazo interno o ajuste de costo marginal, lambda, que va a ser el factor que va a ser optimizar a toda la función de costo, es de la siguiente manera. Y asimismo, el cálculo de las pérdidas PL en función a cada uno de los generadores. Esto de aquí vendría a ser las pérdidas, ¿no? Ahora, ¿cuándo termina las iteraciones? Cuando PI menos la sumatoria de todos los generadores las, menos las pérdidas, menos los generadores menos las pérdidas en la línea va a ser menor a la tolerancia. Dado el sistema eléctrico, ojo, esta parte es importante. Mientras la tolerancia sea menor, es más preciso y más exacto o más óptimo el ejercicio analizado. Ahora, pasamos al siguiente ejercicio. Dado el sistema eléctrico de la figura, desarrolla el despacho económico considerando las pérdidas en la línea de transmisión. Considerar la barra 1 como barra slack, o sea, esta. Ya. Los parámetros de la línea en PU. Ya. Primero, como tenemos, si podemos observar, ya se encuentra en PU. Lo que hemos hecho es pasarlo a un cuadro para que sea más fácil su análisis. El problema nos da lo siguiente. Cada generador tiene un propio sistema, una propia ecuación de costo en función a la potencia, con sus respectivos límites de generación, y la carga para alimentar es 210 megawatts. Lo primero que se calcula es la matriz Z bar. Ya. Eh, y es de la siguiente manera, como podemos observar. A través de la Z barra y utilizando procedimientos de derivación a través... Ya. ¿Qué estamos haciendo en esta parte? Lo que se hace es primero hallar el B sub 0 y B sub 0, 0. ¿Qué quiere decir? El coeficiente cuadrático, coeficiente lineal y coeficiente constante de cada uno de ellos. ¿Y cómo se hace? Bueno, se utiliza la fórmula ya mostrada anteriormente. Eh, mm, Aquí está. Coeficientes lineales y constantes, ¿no? Se aplica esas fórmulas para toda la matriz y nos dan estas nuevas matrices. Ujú. Ya, derivando las funciones de pérdidas. Ya. Ahora, note que los valores de PI están en por unidad, en base 100, y el resultado PL también resulta en por unidad en base 100 megavolt ampere. Entonces, PL va a ser igual a P1 por P2 por P3 por toda esta función. En acá lo que estamos haciendo es reemplazar lo que hallamos acá, B, la parte cuadrática, lineal y constante, reemplazar en la fórmula general de la función de pérdidas, ¿no? Dándonos la siguiente manera. También se ha corrido un flujo de carga que sirve como base para los siguientes resultados.
Bien, teniendo esta función de pérdidas, podemos hallar el flujo de carga o las pérdidas totales, ¿no?, de cada uno de los generadores. Ya. Ahora, con estos valores de generación, tomando como base, reemplazando PL, se tiene el mismo resultado que con el flujo de carga. Ujú. O sea, si haces un flujo de carga, que su análisis es más complejo y toma más tiempo y existen varios métodos, llegas a la misma conclusión que reemplazando en un análisis de pérdidas, ¿no?, en la ecuación de pérdidas. De esta manera nos da que la pérdidas en la línea es 7,878 megawatts, usando el método de la matriz barra. Ya. Espérate, usando la matriz barra con los valores iniciales del resultado del flujo, se muestran las iteraciones que se dan en el cambio de pérdidas. Para estas iteraciones, vamos a usar eh, el método de los dos lazos. Y aplicando cada uno de los procedimientos a cada uno de de sus partes de sus componentes de sus matriz barra, se llega a la siguiente conclusión. En cada una de las iteraciones, P1, P2, P3, potencia de demanda, potencia de las pérdidas en la línea, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, consideraciones de arranque, 107,87, estos son valores asumidos, ¿no? Ya. Ahora, nótese que que el organigrama método de la regla demuestra el procedimiento de todo tipo de los dos lazos. El lazo interno ajusta lambda hasta que lambda cubra. Ya, conclusión. Este ejercicio se hace óptimo cuando el lambda también se hace óptimo. ¿Por qué el lambda se hace óptimo? Porque es la derivada de la función principal de costo en función a la potencia de cada uno de los generadores. Este tema es muy importante para el análisis de cualquier función de costo. Sin embargo, es necesario considerar que la función de pérdida es la función de las pérdidas en la línea y en general del sistema es variable en el tiempo, ya que la carga no es constante, la carga es variable en el tiempo. Por lo tanto, este sistema, este análisis, solo se va a tomar como referencia para el análisis de todo el costo. Sin embargo, si queremos hacer un análisis real, tendríamos que hacer un historial del consumo real que se realiza en cada instante del tiempo y las pérdidas reales que se producen en un sistema eléctrico. Esto sería para un caso más real. Gracias.